Bueno, seguimos en Ciudadanos. ¿Hay vacuna? ¿No hay vacuna? ¿Hay incertidumbre? Fase uno, fase 2, ¿dónde vamos? Bueno, estamos con Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia. Con él vamos a hablar de este y otros temas. Gracias por estar en Ciudadanos, Enio. Los saluda Pico Sansone y estamos con Rosario Esperuel, nuestra compañera. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿por dónde empezamos? Y bueno, el tema de la vacuna que están comentando, sí, esta semana fue la principal noticia, nos parece, ¿no? Pero hay otras 40, un poco más, ¿no? De vacunas que se están analizando alrededor del mundo, algunas en China, ¿no? Las por ahí que tuvieron más publicidad en China, que tiene dos o tres. Bueno, la vacuna esa de Pfizer, ¿no? Un consorcio alemán y estadounidense. Hay una serie de iniciativas que van en búsqueda de esa solución para el tema de la pandemia, diferentes niveles de análisis, de avance en cada una. Y ustedes que están, digamos, adentro de la cuestión, ¿qué información tienen que no tengamos el resto sobre este tema? Sí, no hay tanta información porque en realidad, por lo general, uno sabe que tarda entre 5 y 15 años para desarrollar una vacuna. Lo que uno sabe es que la mayoría de las vacunas que están saliendo, incluso la rusa, son adaptaciones por ahí de otras vacunas que ya estaban dando vuelta para otras problemáticas, algunas vinculadas al ébola, otras vinculadas a otros virus de RNA, ¿no? Como el coronavirus. Entonces, lo que sabemos es que son adaptaciones que la verdad que se avanzó en tiempo récord para tratar de llegar a esa solución y que en todo el mundo se está probando. Insisto, no hay mucha más información. La rusa, por ejemplo, no sabemos con cuántas personas se probaron. Esperamos bueno, que llegue pronto la vacuna, sea de donde sea, ¿no? Pero bueno, en el mientras tanto, queríamos preguntarte cuál era la situación epidemiológica actual, especialmente en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué etapa estamos? Mira, no sé si podemos hablar de etapa, hablemos de momento, estamos en el peor momento, o sea, estamos en una creciente de casos. Eh, eh, Insisto, el peor momento que tenemos de la epidemia, porque estamos en un promedio de 5.000 casos por día, ¿no? Más o menos, donde todo lo que hacemos en términos de testeos, en términos de identificación y seguimiento de contactos, ya es insuficiente. ¿Por qué? Porque todas esas medidas son medidas de mitigación que uno puede ir apagando focos, ¿no? Ahora el tema es que no tenemos más en lo que es el conurbano, por lo menos primero y segundo cordón, focos de la enfermedad. Tenemos un continuo, ¿no? Que empieza en Capital Federal, se expande por el primer cordón del Gran Buenos Aires y ahora también ya entra en el segundo cordón, todas zonas de transmisión comunitaria, todas zonas donde hay un flujo de personas, donde claramente no hay fronteras entre esos municipios, ¿no? Entre los municipios del conurbano y entre esos municipios y la ciudad de Buenos Aires. Entonces todo eso dificulta muchísimo el control y no es casualidad que eso se dé así cuando uno ve lo que pasó en Europa, en Estados Unidos fundamentalmente. Las situaciones más críticas se dieron justamente en los grandes conglomerados urbanos. Hablamos de España, de Madrid, Barcelona, ¿no? En Genio, pero Italia, Roma, le hago sí. la siguiente pregunta. ¿Ustedes ya están trabajando la hipótesis de inmunidad de rebaño? ¿Están trabajando ya desde ese ángulo, desde esa teoría? No, imposible, imposible porque la inmunidad rebaño, por lo general, uno empieza a hablar de inmunidad rebaño cuando vos tenés entre el 60 y 70% de la gente que tuvo contacto con el virus, ¿no? Cuando uno piensa en una campaña de vacunación, por ejemplo, empieza a tener sentido y efecto una campaña de vacunación a partir de esos 70%, que nosotros consideramos una efectividad, ¿no? Para cortar la circulación de un virus, por ejemplo, ¿no? Con una vacuna, cuando estamos por encima de los 90%.
Si nosotros sacamos el cálculo acá en el conurbano, no llegamos al 5% de la población contagiada. Nosotros hicimos algunos Pero estudios de Enio, ¿cómo serología. sabe, claro, pero cómo sabe ese porcentaje si no se están realizando los testeos necesarios? ¿Cómo sabe cuánto es la población contagiada? Ah, pero ¿por qué decís que no estamos realizando los testeos necesarios? Porque gran parte de la población, y en mi caso personal, cuando llamamos, por ejemplo, ante distintos síntomas al 148, no tenemos seguimiento, no tenemos acceso al hisopado. El acceso al hisopado está generando una especie de negocio donde se cobran entre 5.000 y 7.500 los hisopados particulares. Hay muchas Entonces, quejas por el eh, 148, sí, sí. claro, Sí, realmente quería pero no preguntarle sé, la cuando, versión cuando llaman al oficial, desde qué... 148, Sí, ¿fuiste a alguna guardia de algún hospital público sí, y y te hicieron una evaluación y te mandaron a casa? exacto. Claro, por eso también puede pasar, o sea, porque hay Pero una ¿cómo saben definición. entonces cómo saben si una persona con síntomas tiene sí o no COVID, si no es que la Claro, hisopan cuando llega a una situación crítica? porque hay una evaluación clínica previa, o sea, si yo llego a una guardia y digo, mira, tengo mocos, qué sé yo, y bueno, no te van a hisopar porque eso no es síntoma suficiente para Está que bien, entres Enio, como pero digo, casos. hay investigaciones a nivel internacional que ya dan cuenta, confirman que el COVID también puede cursar asintomático. Claro, Y y sin ahí no es. embargo, se puede contagiar. Sabemos que el problema se agrava justamente cuando llegamos a la población más vulnerable, a mayor edad, mayor riesgo y con enfermedades de base. El punto es, ¿cómo se está trabajando para evitar que el COVID llegue a estas personas si no se sabe quién es portador o no, porque no se están haciendo los testeos necesarios? Claro, no, ahí es donde digo que hay un error conceptual que se trabajó mucho durante la pandemia. No sé de dónde salió esa idea de que la pandemia se combate con test, porque si bien es verdad que uno encuentra casos asintomáticos, nosotros, por ejemplo, en Villa Azul, en Quilmes, hicimos un estudio de serología y encontramos personas que tenían anticuerpos, ¿no? Contra el SARS-CoV-2, ¿no? El virus que produce el COVID. Sin embargo, son personas que reportan en la encuesta epidemiológica que hicimos que no tuvieron síntomas, que no se acercaran al sistema de salud porque no tuvieron síntomas, qué sé yo. Después, el tema de los estudios que hablan de el contagio a partir de asintomáticos, tampoco hay una conclusión sobre eso. Puede ser que algún asintomático contagie, pero lo que sí uno sabe es que el contagio está asociado a una mayor carga viral. Generalmente las personas que cursan la enfermedad asintomática o con cuadro muy leve, generalmente esas personas son justamente las que tienen menor carga viral y las que supuestamente contagian menos o no contagian. De hecho, por ejemplo, los japoneses, nosotros tuvimos una videoconferencia con la gente de allá para entender un poco la experiencia que tuvo Japón. Entonces ellos consideran que, por ejemplo, de cada 5 personas que son contagiadas por COVID, hay una que es un contagiador y otros 4 que no contagian por la baja carga viral que tienen. Y ahí después entra el otro tema, los testeos. O sea, yo hago un testeo a una persona que es asintomática, ¿no? Porque también hay que dividir qué es un presintomático y qué es un asintomático. Un asintomático es una persona que nunca va a haber cursado la infección con una enfermedad, con un síntoma. Eso es imposible que yo lo detecte. Si una persona llega a un servicio, yo la hisopo, ¿no? La chance de saber si esa persona tiene el virus o no es mínima. ¿Por qué? Porque el test, ¿no? Imagínense que es una técnica que lo que tiene que hacer es extraer el material genético del virus de una muestra, replicar ese material genético y a partir de ahí, ¿no?, ver si se encuentra en ese método de replicación, ¿no?, ese material genético. Una persona que tiene muy baja carga viral, por lo general no se identifica, identificamos después cuando hacemos el test de inmunidad, el test serológico. Por eso digo, no sé de dónde salió por muchos lados. Ah, no, hay que No, tener. Enio, Bueno, no con sirve. todo respeto, es que se difundió justamente, como además como los protocolos del Ministerio de Salud que venimos siguiendo también, justamente se informó que la manera de contener este virus es evitando el contagio, evitando las cadenas de contagio como un mecanismo clave. ¿Cómo se evitan las Claro, cadenas de contagio? Detectando COVID positivos para aislarlos al COVID positivo y a todo su entorno. Ahora, si tenemos población
que está manifestando que tiene síntomas y no se la hisopa, y esa población sigue circulando y sigue contagiando, digamos, ahí me parece que ya se perdió esta posibilidad de frenar esa cadena de contagios. Sí, no, la cuestión es esa. Por un lado, eso, las personas que no tienen síntomas, por un lado, es prácticamente imposible descubrir si tiene COVID o no mientras no pase 21 días desde que tuvo supuestamente ese contacto y uno puede hacer la serología. Las personas que tienen síntomas tienen que entrar dentro de una definición de caso, ¿no? Que es presentar 2 de los síntomas que cada vez se fue ampliando cuáles son esos síntomas, ¿no? Ahora tenés una sensibilidad mucho más grande. Y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se hace en promedio por día, y todo eso concentrado en el conurbano, más o menos 10.000 testeos por día. Por eso digo, y es una capacidad que ya estamos al tope, o sea, podemos... Eso está claro. La cuestión, digo, de que eso, que no se puede controlar porque no se hace testeos, no es correcto, o sea, se hacen los testeos, después está la otra cuestión, para los asintomáticos, lo importante es la conducta. Y por eso igual, Enio, discúlpeme, pero tengo muchísimos casos de conocidos que han tenido síntomas, fiebre, pérdida de gusto y olfato, dolor de cabeza, y no se los ha hisopado. No se los hisopado, no sé a dónde, no. Por lo menos en el sistema provincial. Llamando al 148, y yo le digo cómo es el circuito. Hoy usted llama al... Esto es importante porque a veces hacen anuncios, pero no condicen con la realidad. Uno llama al 148, puede estar hasta 10 minutos hasta que lo atiendan. Una vez que lo atienden, puede ser que le pregunten primero si tiene obra social, y que lo mejor es que se comunique con su obra social, sí. Porque es muy difícil que si tiene obra social, alguien de la provincia se vuelva a comunicar con usted. Si uno va a la obra social, puede ser, y esto pasa en un día, 2 días, puede ser que la obra social no cubre el hisopado, o puede ser que la obra social, como IOMA, que también es de la provincia, te derive una aplicación que cuando querés ingresar a pedir un turno virtual, se traba. Entonces, las recomendaciones de conocidos es que se vaya directamente, solo por la cuenta de uno mismo, a un hospital a que te hisopen. Y uno puede llegar al hospital a pedir que te hisopen y a que te digan que no cumplís con el caso, que no cumplís con los requisitos, aunque hayas tenido fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Entonces, yo pregunto, ¿cuáles son entonces los síntomas necesarios para que te testeen? Porque después, en la otra salida de quienes tienen los recursos económicos, es pagar un testeo en el sistema privado, y después se anuncia como grandes celebridades en los medios de difusión nacional que tienen esa capacidad de testearse, y salen las noticias de que son COVID positivo. Esto realmente está generando un malestar en la población, porque existe este desfasaje entre lo que nos dicen, lo que nosotros como periodistas comunicamos, y después la realidad. Claro, no, yo lo que creo es que, bueno, uno puede tener alguna experiencia que siempre está dentro de un marco acotado de posibilidades de quién conozco, quién no conozco. Después uno tiene que ver eso a nivel global. De hecho, los datos que tenemos, por ejemplo, ¿no? De que la cantidad de gente que tiene obra social o prepaga, que se atiende y se hisopa en el sistema público, que es donde contamos esos 10.000 testeos por día, ¿no? Más del 60% de la gente que se hisopa y tiene esos resultados de testeo en el sistema público, tiene una cobertura de obra social o prepaga. Entonces, más allá de que pueda haber cuestiones puntuales, ¿no? De que alguna persona no llegó, no accedió, o lo raro también, porque llega a una guardia. Yo fui 2 veces a una guardia a hisoparme, planteé los síntomas que tenía y me hisoparon. O sea, por eso digo, uno no puede analizar la política pública a través de 1, 2, 3 experiencias personales, ¿no? Sino que tiene que ver dentro de lo que tiene las estadísticas, ¿no? Los datos que se manejan. Entonces, lo que digo es eso, dentro de los datos que manejamos, el acceso al testeo, la verdad es que es bastante amplio. Por eso te digo, por ejemplo, en Villa Azul, eso que hicimos la serología, y estoy hablando de un barrio popular, en Quilmes, no estoy hablando de un barrio de clase media. Cuando nosotros hicimos la serología, ¿no? Encontramos que para cada una persona que tuvo COVID, que se hisopó, que se registró en el sistema, qué sé yo, encontrábamos 1,5, 2 personas, como para poner en términos reales, 2 personas más que no presentaron síntomas, qué sé yo,
¿no? Y tuvieran la serología positiva, o sea, que no cursaran la infección sin tener síntomas, pero esas personas era imposible detectarlas y además no contribuyeron a aumentar el brote. Por eso digo, o sea, una cosa es la experiencia de uno, conozco a un amigo, tengo un pariente, qué sé yo, otra cosa es lo que pasa, ¿no? A nivel global, y que obviamente hacemos los anuncios, decimos en función del dato global. Insisto con el concepto, ¿no? Cuando uno trabaja en políticas públicas, no puede trabajar con esa información que vos estás trabajando. O sea, uno no trabaja por experiencias puntuales y dentro del marco de la posibilidad de conocer, de tener conocido. O sea, uno trabaja con un sistema estadístico. O sea, si no, no tiene sentido construir sistemas estadísticos. Yo tomo la decisión preguntando a mis conocidos, ¿no? A mis parientes, vos no llegaste, qué sé yo, y ahí construyo la información y tomo la decisión. En realidad, en política pública no se trabaja así. En la política pública se construyen sistemas de información, sistemas estadísticos, sistemas de monitoreo, ¿no? Que de hecho fue una de las cosas que construimos en la provincia de Buenos Aires, y las decisiones se toman con esos sistemas, más allá de los sesgos que pueda haber, más allá de, obviamente no capta toda la realidad, pero se acerca mucho más a la realidad un sistema, ¿no? De gestión de información que una encuesta que puedo hacer yo con conocidos. Lo llevo a un tema que también tiene que ver con la realidad, que quizá no sea tan medular como el que estamos charlando, pero bueno, forma parte de la realidad y de la realidad económica. ¿Se anticiparon con esta estimación que se hizo sobre lo que puede pasar con la temporada de verano, con la temporada turística? Porque digo, mucha gente dice, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué crear esta incertidumbre, esta angustia? También es cierto que estamos viendo que en España, en una playa de Barcelona, la gente está haciendo 3 horas de cola para poder tirarse un rato en la arena, ¿no? Porque está todo colapsado. Pero, ¿cuál es su opinión? ¿De dónde salió esta cuestión de que puede no haber temporada de verano, puede no haber temporada turística? Sí, esa es otra cuestión también que se generó una polémica, puso un tema en agenda, que es un tema que para nosotros no es un tema de agenda, porque falta mucho para el verano. Nosotros hacemos proyecciones, trabajamos con proyecciones en función de esas bases de datos, de esos sistemas estadísticos que tenemos, pero son proyecciones a corto plazo, son proyecciones a un mes, a 15 días. Cuanto más larga es la proyección, peor es, más falible es. Lo que pasa que generó una gran conmoción y un estado de preocupación, sobre todo la industria del turismo, que bueno, sabemos que siempre recibe golpes fuertes, ¿no? Más en este momento. Digo, Sí, no, pero eso no es resultado de ninguna proyección. Eso fue una pregunta que le hicieron al ministro, ¿no? Y el ministro lo que respondió es que si uno ve con el escenario de hoy, no ve la posibilidad de vacaciones como las conocemos, como temporada de verano como las conocemos. ¿Usted cree lo mismo? Esa fue la respuesta del ministro. Después se agarra eso y se pone en agenda, qué sé yo. ¿Y usted cree lo mismo, Enio? Sí. ¿Usted cree lo mismo? ¿Puede no haber temporada de verano? ¿Puede fallar la temporada? No, para nada. Sí podemos tener una temporada de verano atípica. Eso lo tenemos que acostumbrar. O sea, de hecho, en la región del AMBA, que no estamos viviendo la situación más crítica, ¿no? Ahí hay una serie de restricciones todavía. En otros puntos de la provincia, otros puntos del país, las restricciones son menores, qué sé yo. Hay distintas realidades epidemiológicas y distintas realidades de actividades, de aperturas, todo eso, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, a ver, primer punto, en 3 meses puede cambiar mucha cosa. Si mejora la situación epidemiológica, obviamente cuanto mejor está la situación epidemiológica, más cerca de la normalidad vamos a estar, pero mientras no tengamos una vacuna para cortar la cadena de contagio del virus, es muy difícil pensar en una temporada normal. Es más posible pensar en lo que vos estás diciendo, como pasa en otros lugares, con una serie de protocolos, evitando ciertas aglomeraciones. Lo que uno ve, o por lo menos lo que uno añora, es eso, que aún sin tener la vacuna, pero una situación epidemiológica más controlada, con menos casos, con el sistema de salud de menor riesgo de colapso, se puede ver algo de temporada de verano con protocolos y con algunos permisos y algunas reticencias.
Enio, le agradecemos muchísimo su presencia virtual en Ciudadanos. Bueno, Muchas no, gracias, gracias muy a amable. ustedes, un gusto participar, un abrazo.